Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a leer de los versículos 14 al 20. ¿Ya lo tiene? Génesis 37, del 14 al 20, me sigue con su vista. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. Puede tomar su lugar en esta noche. El título del mensaje del bosquejo del día de hoy se llama Una vida llena de procesos. Posiblemente algunos de nosotros, de los que estamos en este lugar, las cosas no nos están saliendo bien. Posiblemente hay dolor, quizá hay sufrimiento, a lo mejor hay enfermedad, quizá hay escasez, a lo mejor estamos pasando por un trago amargo en nuestra vida y de pronto parecería que todas las cosas están mal en nuestra vida. Nuestra vida, hermanos, nuestra vida es un proceso. O mejor dicho, nuestra vida está llena de procesos. Podemos probablemente no entender lo que está pasando. Quizá podamos decir: ¿por qué me está pasando esto a mí si yo no estoy haciendo nada para merecer esto? O yo no entiendo los propósitos que tiene el Señor, pero debe quedarnos claro. Quiero que nos quede claro algo hoy en este día, hermanos. No importa lo que estés pasando, no importa la circunstancia o la situación por la que tú estés pasando, ten la seguridad de que Dios está trabajando en medio de tu vida. Dios está al tanto de tu proceso, Dios está al tanto de lo que estás pasando. La palabra de Dios nos relata cómo la vida de José el soñador era una vida de procesos. Que en su momento José, al igual que muchos de nosotros, no entendía lo que estaba pasando. Muchas veces no entendemos tampoco nosotros, y él no los entendió hasta el día que pudo ver el fruto de su aflicción. Entonces entendió José por qué había pasado por todas esas cosas. Y precisamente quiero hablarte de los procesos de nuestra vida, hermano. Precisamente quiero hablarte de las cosas que pasamos, y vamos a tomar como ejemplo la vida de José el soñador para aprender y entender los procesos que pasó y cómo podemos salir adelante en medio de tantas adversidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El primer proceso que pasó José el soñador fue el proceso de la envidia. Quiero que me acompañe ahí mismo a Génesis 37, versículo 4 al 11. Dice la palabra: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El sol, la luna y 11 estrellas. El papá, la mamá y 11 hermanos, curiosamente. ¿Cómo no iban a sentir envidia a lo mejor los hermanos? ¿Cómo no iban a decir: pues qué está pasando? Es el menor y estos sueños a mí se me hace mucho. ¿Por qué no 9 estrellas? ¿Por qué no 15 estrellas? Y empezaban a tener envidia de José. Porque José era un joven especial. José era
un joven escogido por Dios. Cuando eres escogido por Dios, ten por seguro que una de las cosas o de las primeras cosas que vas a sufrir es la envidia. Los hermanos de José le envidiaban. No lo querían, procuraban matarle, leímos hace un momento. Y usted recuerda la vida de Daniel, otro joven. Daniel, dice la palabra de Dios, que Daniel tenía un espíritu superior a los demás. Daniel no pidió tener un espíritu superior, Daniel no pidió la posición que Dios le había dado, pero aún los gobernadores y los sátrapas, dice la palabra, en Babilonia buscaban una ocasión para hacer caer a Daniel porque le tenían envidia. Tanto Daniel como José eran dos jóvenes y los dos eran envidiados. ¿Cuántos han sufrido alguna envidia en su vida? ¿O cuántos hemos envidiado? ¿Cuántos han envidiado alguna vez en su vida? Conforme avanzamos en el camino del Señor, nos damos cuenta que la envidia nunca se va a acabar. Lo que podemos hacer es que la envidia ya no dañe más nuestro corazón. Si antes la envidia nos movía a deprimirnos, a enojarnos, a sentir algo negativo en nuestro corazón, conforme avanzamos en el camino de Dios, nos damos cuenta que la envidia ya no tiene más lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, y aprendemos a vivir con eso. El segundo proceso que vivió José, y yo sé que muchos nos vamos a identificar con este proceso, se llama el proceso de estar más abajo de donde estabas antes. Y quiero que lea conmigo rápidamente ahí mismo, Génesis 37, 13 y 14. Dice la palabra: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Versículo 23 y 24 dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Muchas veces, hermanos, cuando nos decidimos a servir a Dios, cuando en nuestro corazón el Señor pone ese sentir por definirnos y seguirle y servirle como el Señor se merece, y decimos: Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a seguir, me comprometo, llámame, heme aquí, y nos soltamos delante de Dios, y parece que ahora sí nos comprometimos de verdad, y de pronto pasa algo muy curioso. Nos pasa algo como lo que le pasó a José. De pronto nos vemos en un lugar que aparentemente está más abajo de donde estábamos antes. Las cosas nos empiezan a salir mal. Los problemas en nuestra casa empiezan a aumentar. Los problemas económicos empiezan a aumentar. Quizá viene alguna enfermedad. Quizá vienen cosas que antes de que nos comprometiéramos con el Señor no existían. Y decimos: estaba mejor antes. Estaba mejor antes de comprometerme con el Señor. Estaba mejor antes de yo abrirle mi corazón a Dios y decirle que le iba a servir. Y parece que el proceso es estar más abajo de donde estaba antes, y mucha gente se desanima y mucha gente se retira del camino de Dios, se aleja de su presencia. Esto es muy difícil de entender al principio, pero cuando Dios te va a llevar a otro nivel, primero necesita ponerte más abajo. Cuando el Señor nos quiera usar a otro nivel, necesita enseñarnos la humildad. Necesita enseñarnos desde dónde tenemos que salir para ser usados por el Señor. Tenemos que ser procesados. A Jesús le pasó algo similar con Pedro. Más bien a Pedro le pasó algo similar con Jesús. Recuerdo cuando Jesús le estaba diciendo que era momento de que él tuviera que partir, que a donde él iba ya no pudieran estar, y le dijo Pedro: Señor, yo quiero seguirte. Señor, ¿por qué yo no puedo ir? Le dijo Jesús: a donde yo voy ustedes no pueden ir, pero me verán después. Le dijo Pedro: Señor, no puedo ir contigo, mi vida daría por ti. Mi vida yo estaría dispuesto a entregar por ti. Y le dijo Jesús: tu vida entregarías por mí. De cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pedro estaba emocionado, esa es la palabra. Pedro estaba ilusionado con lo que Jesús, con todo lo que estaba viviendo con Jesús, y le dijo: Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro por ti, hasta mi vida voy a dar por ti. Y Jesús le muestra que no se mueve conforme a nuestros sentimientos. El Señor nunca se va a mover conforme a nuestros pensamientos o conforme a nosotros queremos hacer las cosas. El Señor antes necesita enseñarnos la humildad. Pedro tuvo que ser llevado a lo más bajo. Lo más bajo era negar a Jesús.
para después ser usado poderosamente por el Señor. Desde ahí lo levantó el Señor para después ser un hombre poderoso en su obra. De un hombre que negó haber conocido a Jesús. No una ni dos, 3 veces. Y la última vez dice la palabra que hasta maldijo para que le creyeran que verdaderamente no conocía a Jesús. Esto es lo que nos pasa muchas veces. El tercer proceso que pasó José fue el proceso de ser vendido. Y vaya conmigo ahí mismo a Génesis capítulo 37, versículo 26 al 28. Dice la palabra: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Había sido vendido no solamente por cualquier persona, había sido vendido por sus propios hermanos. ¿Y sabe que José permitió este proceso, hermanos? José guardó silencio. José nunca renegó. José nunca le reclamó a sus hermanos por qué estaba pasando esto. La palabra no menciona algún tipo de queja de parte de José. José permitió el proceso. No solamente guardó silencio. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los procesos que pasamos? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando hay crisis, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando las cosas en nuestro matrimonio no van bien, cuando no nos sale nada a lo mejor en el ministerio? ¿Permitimos el proceso o renegamos y damos vueltas una y otra vez en el mismo lugar? José no solo guardó el silencio, sino que permitió el proceso. Le voy a pedir que vaya conmigo a Juan capítulo 18, versículo 3 al 5. Juan capítulo 18, versículo 3 al 5. Dice la palabra: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. José fue vendido por sus hermanos porque lo envidiaban. Jesús fue entregado, fue vendido por Judas, uno de sus propios discípulos, uno de los 12. ¿Sabe que las peores cosas muchas veces que nos pasan en la vida es de gente cercana a nosotros? Es gente que de verdad puede lastimarnos. Es gente en que nosotros hemos puesto toda nuestra confianza y de repente nos traicionaron. De repente nos vendieron. Los hermanos de José y Judas eran personas cercanas tanto a José como a Jesús. Y les pagaron vendiéndolos. Pero hay que resaltar algo, hermanos, que ambos, tanto José como Jesús, mantuvieron su corazón sano y limpio. ¿Cómo se encuentra nuestro corazón después de que alguien nos juega una mala pasada? Después de que alguien nos vende, después de que alguien nos traiciona, después de que alguien habla mal de nosotros, después de que alguien en que nosotros pusimos nuestra confianza nos traiciona. ¿Podremos nosotros mantener nuestro corazón sano y limpio, hermanos? Porque otro tipo de corazón el Señor no lo puede usar. José estaba experimentando todos estos cambios en su vida. José era un jovencito y estaba a temprana edad ya experimentando todos estos procesos, porque el Señor tenía algo preparado para José. Y el cuarto proceso para José empezaron fuertes en su vida, y dice el proceso de ser tentado. Vaya conmigo a Génesis 39. Versículos 7 al 12, 39, 7 al 12, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció
que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. La tentación es sobre algo que nos gusta. La tentación es algo que llama nuestra atención. La tentación es algo que a lo mejor hacíamos antes de venir al camino del Señor. No sería una tentación para alguien que no fuma el que le ofrezcan un cigarro. Si yo no fumo y alguien se acerca con un cigarro, yo puedo decirle tranquilamente, no, gracias. Pero ¿qué tal si yo era adicto a la pornografía? ¿Qué tal si yo era adicto a alguna otra cosa y se acercan con algún video, con fotos, si me mandan algo? Esa es una tentación para mí. Yo no sé cuál sea tu tentación, pero sin duda Satanás sabe las cosas que te llaman la atención. Dicen por ahí, sabe de qué pie cojeamos. Satanás no nos va a estar tirando a ver si nos pega. Él sabe cómo, Él sabe las cosas, pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Recuerda la historia de Jesús? Como dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, por Satanás. Y no se ha puesto a pensar por qué Satanás le ofreció lo que le ofreció a Jesús. ¿Porque se le habrá ocurrido? ¿Cuántas cosas le ofreció? Le ofreció 3 cosas. Primero le dijo que convirtiera las piedras en pan. ¿Por qué pan, hermano? Porque tenía 40 días que no comía. Y no solamente no comía, sino que tampoco había bebido. Estaba en el desierto, no estaba en la habitación de su casa con un ventilador y con una cama para recostarse. En el desierto hay temperaturas extremas, donde no hay ni siquiera una sombra donde se pueda descansar. Y Jesús había estado 40 días en el desierto y Satanás vio su oportunidad y después de 40 días dijo, tiene 40 días que no come, 40 días que no toma agua, 40 días debajo del sol. Lo voy a agarrar en un momento de debilidad. Cuando ayunamos nosotros, hermano, a veces ayunamos y a las 6 de la tarde ya no podemos caminar. A veces ayunamos y al día o a los 2 días ya nos preguntan algo y ¿cómo? ¿Qué? No nos sube oxígeno al cerebro. 40 días sin comer y sin tomar agua y llegó no un demonio, no cualquier achichincle de Satanás. Llegó Satanás con Jesús y lo quiso tentar y le ofreció pan porque tenía hambre. Después le ofreció los reinos del mundo, o sea, dominio y poder. También le dijo que se lanzara del pináculo para que Jesús mostrara su poder. Y Jesús venció la tentación con la palabra. Cuando llegue la tentación, nos vamos a sacar una publicación en el Facebook de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa publicación en Facebook me va a ayudar a salir de la tentación. Lo que me va a ayudar a superar la tentación es la palabra de Dios. La palabra es lo que estaba en la mente y en el corazón de Jesús. Y le dijo, escrito está en las 3 ocasiones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y por 3ª vez le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la palabra que Satanás huyó. Era difícil ser Jesús, hermano, tener todo el poder y abstenerse de hacerlo. Tener el poder para bajarse de la cruz y enmudecer y guardar silencio. No cualquiera lo hubiera hecho, hermano, solamente una persona pudo hacerlo y se llama Jesucristo. Quizá José no tuvo la palabra en ese momento para debatir con la mujer de Potifar. Dice la palabra que iba ella constantemente y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Y él a lo mejor no tuvo la palabra en ese momento para decirle, mire señora, lo que usted está haciendo está mal. Cuando nosotros no tengamos la palabra precisa para vencer una tentación, para poder rechazar un pecado, para poder rechazar una tentación, te voy a dar un consejo, huye, corre. Yo les decía a los muchachos del grupo familiar, llévense su salvación, abracen su salvación y llévensela. No se pongan a dialogar, no se pongan a negociar, no se pongan a explicarle a la gente por qué no se pueden tomar una cerveza. No se pongan a explicarle a sus amigos por qué no pueden ir allá o ir acá. Váyanse de ahí y pídanle fortaleza al Señor y llegará un momento donde puedan decirle, muchas gracias, yo no tomo. Muchas gracias, yo no fumo. Muchas gracias, yo no puedo hacer eso porque yo he sido sellado con el Espíritu Santo. José a lo mejor no pudo en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera puesto a platicar con la esposa de Potifar? Yo puedo imaginarme una mujer muy hermosa, porque era una esposa de las autoridades de Egipto. No era cualquier esposo y probablemente no era cualquier mujer. Dice la palabra que José era de hermoso semblante y tenía una presencia atractiva. Aparte sabio, aparte inteligente, aparte centrado, maduro.
muy codiciable para cualquier mujer. Cuando no sepamos qué hacer con las tentaciones, hermano, no importa que nos llamen correlones, no importa que te digan mandilón, no importa que te digan aleluya, no importa que te digan atalayo, no importa que te digan que te pegan, no importa que te digan lo que te digan, llévese su salvación abrazada. Huye con su salvación, arrope su salvación. El siguiente proceso que vivió José fue el proceso de ser encarcelado. Y quiero que vaya conmigo a Génesis 39, ahí mismo, versículos 20 al 22. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y de pronto este joven se encontraba en la cárcel por haber cuidado su relación con Dios, por haber rechazado acostarse con la mujer de su amo, por haber hecho las cosas bien. ¿Cómo le pagaron? Echándolo en la cárcel. Y este proceso lo vivieron muchos hombres de la Biblia. Lo vivió Daniel, Pedro, Pablo, Juan el Bautista. Muchos hombres estuvieron encarcelados. Y sabe, hermano, ser privado de la libertad es una de las cosas más duras que pueda haber. ¿Por qué? Porque no existe la libertad de ir de un lugar para otro, de salir a la hora que queramos, de ir a la hora que queramos, de ir a donde nosotros queramos. Pero eso no era lo peor es que se encontraban en ese lugar injustamente. Eso era lo más pesado de estar en ese lugar. ¿Recuerda usted la historia de Pablo y de Silas? Dice la palabra que fueron encarcelados también por hacer la obra del Señor, por predicar su palabra. Dice la palabra que fueron perseguidos, que fueron después capturados. Luego los azotaron. Dice la palabra que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Eran 2 hombres de Dios, 2 hombres que hacían la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? La cárcel tiene un propósito. La cárcel puede producir amor por los demás. La cárcel produce una muerte del yo. La cárcel libera una genuina alabanza y adoración. Y quiero que imagine un escenario solamente. Quiero que cierre sus ojos ahí en su lugar y que eche volar un poco su imaginación. Eran aproximadamente las 11 de la noche y Pablo y Silas llegaron golpeados y muy adoloridos a esa cárcel. Pero no era cualquier cárcel, era la cárcel más fea, más fría, más sucia, más maloliente que te puedas imaginar. Y en un pequeño espacio había 3 ladrones y 2 asesinos que habían sido condenados a muerte. Quizá uno de los ladrones se encontraba muy triste, extrañando a su esposa y a sus hijos. Un asesino estaba llorando, lamentándose de no haber escuchado a su madre cuando le decía que necesitaba a Dios en su vida. Era la escena más triste que te puedas imaginar. Pablo y Silas también se encontraban encadenados con sus pies en el cepo, en ese pequeño calabozo, cuando de pronto hubo algo que rompió el silencio en aquel lugar. ¿Sabes qué era? Eran Pablo y Silas cantando alabanzas al Señor. Dice la palabra, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Una de las promesas del Señor es que dice que Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo, que Él habita en la alabanza de su pueblo. Y ellos, en lugar de quejarse, en lugar de llorar, en lugar de gritar, en lugar de renegar, lo único que se les ocurrió, estando ahí metidos en el peor calabozo, empezaron a alabar al Señor con todo su corazón. No dice la palabra que ellos oraron para que el Señor los liberara. No dice la palabra que ellos oraban lamentándose por la situación en la que se encontraban. Pero ellos empezaron a cantar himnos, a cantar alabanzas, y los presos los estaban escuchando. Y dice la palabra que de repente sobrevino un terremoto. Empezó a temblar aquel lugar. Empezó a temblar, se empezaron a sacudir las paredes de aquel lugar, se empezaron a sacudir las celdas, se empezaron a sacudir las columnas, porque estaban alabando y porque Dios en su misericordia dijo: alguien me está alabando, y el Señor desciende en la alabanza de su pueblo.
El rey había llegado hasta esa cárcel. El rey había llegado hasta ese calabozo y se empezó a sacudir aquel lugar. Y las cadenas de todos se soltaron y quedaron libres. Y usted conoce el final de la historia. Sabe que cuando nos tiramos de rodillas, algo pasa, hermano. A veces estamos derrotados y nos tiramos de rodillas en la sala de nuestra casa o en nuestra habitación, en el lugar que usted tenga, para orar al Señor. Y muchas veces venimos destrozados. Muchas veces venimos desalentados, desanimados. Y clamamos por misericordia al Señor. Y clamamos porque no encontramos la salida. Pero de repente pasa que llega el Rey de Reyes y Señor de Señores hasta ese lugar. Y cuando llega el Rey, algo tiene que pasar. Se empiezan a disipar las dudas. Se empiezan a despejar los miedos. Empiezan a entrar nuevas fuerzas en nosotros. Empieza a entrar un nuevo ánimo. Empezamos a recobrar la esperanza. Y le decimos: Señor, aquí estoy. Y así como se sacudieron las columnas de aquella cárcel en donde se encontraban Pablo y Silas, así se sacude nuestro corazón también. Y José fue olvidado, hermanos. Fue un olvido de 2 años, olvidado en esa cárcel, porque él interpretó los sueños de hombres que estaban con él en la cárcel. Le dijeron: te van a sacar de aquí, pero cuando salgas platícale al faraón de mí para que me saquen de aquí. Pero dice la palabra que se olvidó y estuvo 2 años más en la cárcel. Pero Dios jamás iba a dejar a su siervo en ese lugar. José tuvo su victoria y su recompensa. Y el 7º proceso, hermano, y le voy a pedir que se ponga de pie. Es el proceso de pagar bien por mal. Dice esta historia que hubo un sueño. En la parte final de esta historia, que hubo un sueño que estaba atormentando al faraón todos los días, y ninguno de sus magos y ninguno de sus adivinos podía decirle qué era, qué estaba pasando. Entonces el copero que había estado con José en la cárcel le dijo: sí, es cierto, ya me acordé. Después de 2 años se acordó, hermano, y le dijo: en la cárcel hay un muchacho hebreo que interpreta los sueños. Me interpretó el mío, y si usted lo manda a traer, le va a interpretar el suyo también. Y Faraón lo mandó traer, y José le interpretó su sueño. Le dijo que iba a haber años de abundancia y años de escasez, y que necesitaba un hombre prudente y sabio para que previera eso y su nación no pereciera. Faraón le dijo: ¿acaso lloremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso encontraremos a otro hombre igual que este? Y entonces José comenzó a ver cómo todo lo que había pasado estaba valiendo la pena. El faraón lo puso como gobernador, dice la palabra. Le puso su anillo, lo vistió de lino fino y le puso un collar de oro. Y cuando vino el tiempo de la escasez y del hambre en aquella tierra, venían de todas partes a pedir alimento. ¿Y quienes creen que vinieron a pedir alimento? Ahí estaban los hermanos de José, solo que ya no lo reconocían, porque era toda una eminencia, toda una majestad en Egipto. Y José los tuvo arrodillados. José los tuvo humillados, hambrientos, en el piso. Los manojos inclinándose ante el manojo que permanecía derecho. Ahí se cumplió ese sueño. Pero ¿sabe qué hubiera pasado si José hubiera reaccionado mal? Nada de todos los procesos que él había pasado hubiera valido la pena si José se hubiera vengado ahí de sus hermanos. Era la última oportunidad de Satanás. José los levantó, José los bendijo, les dio de comer y les dijo: gracias por haberme vendido.
¿Cómo reaccionas tú ante los procesos de la vida?